Cassandra Miller siempre fue considerada un ejemplo de mujer exitosa en el ámbito empresarial de Boston. Su empresa de consultoría prosperaba, generando ingresos estables, y su reputación como una profesional impecable solo fortalecía su posición en el mercado. A sus 38 años había logrado todo lo que una mujer ambiciosa podría soñar: una mansión propia en una zona prestigiosa, un automóvil de clase premium y conexiones influyentes en los círculos más altos de la sociedad. Sin embargo, tras esa apariencia de bienestar, se escondía el vacío de una vida solitaria. Después de un doloroso divorcio, ocurrido 5 años atrás, Cassandra se sumergió completamente en el trabajo, evitando nuevas relaciones. Su rutina diaria estaba planificada hasta el más mínimo detalle: reuniones de negocios, conferencias, eventos benéficos. Había aprendido a controlar cada aspecto de su vida, hasta que el destino le presentó un giro inesperado. Esa noche de diciembre, Cassandra regresaba de una cena benéfica. La hora tarde y el viento cortante la hicieron desviar hacia una pequeña cafetería para calentarse con una taza de bebida caliente. Fue allí, cerca de la entrada, donde vio por primera vez a Joe, un hombre alto de mediana edad, con ropa desgastada, que intentaba resguardarse del frío en un pequeño rincón entre los edificios. Algo en su mirada llamó la atención de Cassandra. A pesar de su apariencia descuidada, sus ojos mostraban inteligencia y una profundidad especial. Movida por un impulso repentino, compró 2 cafés y un sándwich. Su primera conversación duró varias horas. Joe resultó ser un conversador excepcional, culto, con un excelente sentido del humor y un amplio horizonte cultural. Él le contó la historia de su caída, una exitosa carrera en el negocio de la construcción, la traición de un socio, la pérdida de toda su propiedad y una depresión profunda que lo había llevado a las calles. En sus palabras no había ni lástima por sí mismo ni resentimiento hacia el mundo, solo la tranquila aceptación de su destino y una especie de desapego filosófico. Cassandra, acostumbrada a confiar en su intuición en los negocios, sintió que Joe era un alma afín. Por primera vez en mucho tiempo, había encontrado a alguien con quien podía hablar de todo sin pensar en convenciones sociales ni en la etiqueta empresarial. En él percibió una fuerza interior y una dignidad que ni siquiera los años viviendo en la calle habían podido quebrantar. Los siguientes días, Cassandra comenzó a pasar a propósito cerca de aquella cafetería, deteniéndose cada vez para hablar con Joe. Sus conversaciones se volvían cada vez más sinceras y profundas. Ella descubrió su amor por la literatura clásica, los años de estudio en una universidad prestigiosa, los sueños que alguna vez tuvo. En sus relatos había tanta sinceridad y dolor que Cassandra no pudo quedarse indiferente. Cuando una semana después llegaron fuertes heladas, no dudó en ofrecerle a Joe quedarse en una pequeña cabaña dentro de la propiedad de su mansión. Esa decisión, tomada en contra de todas las normas sociales y el sentido común, cambiaría su vida para siempre. En ese momento, aún no sabía cuán decisivo sería ese gesto impulsado por la sincera compasión y un creciente sentimiento. La mudanza de Joe a la cabaña de invitados de Cassandra marcó el inicio de una sorprendente transformación para ambos. Durante las primeras semanas, ella observaba asombrada cómo este hombre, aparentemente quebrado por la vida, gradualmente volvía a una vida normal. Joe demostró ser una persona de una organización interna excepcional. Estableció para sí mismo una rutina diaria estricta, comenzando cada mañana poniéndose en orden y terminando la noche con lectura antes de dormir. Cassandra le proporcionó ropa nueva y todo lo necesario, pero Joe no mostró el más mínimo indicio de que tenía intenciones de abusar de su generosidad. Al contrario, se esforzaba por ser lo más útil posible, se encargó del jardín, que ya necesitaba manos hábiles, reparó el techo que goteaba en la cabaña de invitados e incluso arregló la vieja chimenea de la casa principal, que no había funcionado durante años. Con el tiempo, su relación se transformó en algo más que solo una amistad o caridad. Cassandra comenzó a buscar razones para pasar más tiempo con Joe. Sus charlas nocturnas se alargaban hasta tarde. Él le contaba sobre sus viajes, los países que había visitado antes de su caída, compartía profundos conocimientos sobre arquitectura y arte. En su compañía,
ella no se sentía como la exitosa mujer de negocios, sino como simplemente una mujer que no necesitaba ajustarse a las expectativas de nadie. 3 meses después, Joe se mudó a la casa principal. Su romance avanzaba rápidamente, pero sin la prisa que generalmente acompaña a las nuevas relaciones. Parecía como si se conocieran toda la vida. Joe encajó perfectamente en la vida de Cassandra, mostrando una sorprendente comprensión de la naturaleza de su trabajo y su entorno. Sabía cómo mantener una conversación con sus socios de negocios, cautivaba a los amigos con su erudición y su fino sentido del humor. Cassandra ayudó a Joe a recuperar sus documentos, y pronto comenzó a trabajar como consultor en una empresa constructora de uno de sus antiguos socios comerciales. Su experiencia y conocimiento resultaron ser realmente valiosos, y pronto empezó a liderar sus propios proyectos. Sus colegas lo respetaban por su profesionalismo y por su habilidad para encontrar soluciones creativas en situaciones difíciles. Su boda se celebró en un círculo íntimo de amigos cercanos. Cassandra brillaba de felicidad al ver cómo su esposo se desenvolvía con confianza y dignidad en la sociedad de personas que, no hace mucho, solo formaban parte de su círculo. Joe parecía siempre haber sido parte de este mundo, elegante, culto, con modales impecables. Nadie en la fiesta podía imaginar que, un año antes, este exitoso hombre, vestido con un traje caro, había dormido en las calles de la ciudad. Los 2 siguientes años parecían ideales. Viajaron mucho, desarrollaron proyectos benéficos en conjunto, ayudando a personas sin hogar a reincorporarse a la vida. Joe era un esposo atento, apoyaba todos los proyectos de Cassandra, le daba consejos para su negocio. Los consideraban una pareja ejemplar en su círculo social. Cassandra finalmente sentía que su vida había encontrado una verdadera plenitud y significado. Pero detrás de esta fachada de bienestar, empezaron a ocurrir cambios casi imperceptibles. Joe comenzó a mostrar un interés creciente por los asuntos financieros de Cassandra, ofreciéndose a ayudar a gestionar sus activos. Comenzó a hablar de la idea de que ella debería dedicar menos tiempo al trabajo y pensar más en formar una familia. En su comportamiento comenzaron a aparecer rarezas que Cassandra inicialmente atribuía a la fatiga o al estrés laboral. Nunca imaginó que estos pequeños detalles se convertirían en los primeros signos de una inminente catástrofe. Las primeras señales de alarma aparecieron de forma tan sutil que Cassandra no les prestó atención. Todo comenzó con pequeñas cosas, la desaparición de algunos documentos de su caja fuerte en casa, que luego aparecieron misteriosamente en lugares completamente diferentes. Joe explicaba que estaba intentando organizar los papeles, pero algo en su voz sonaba poco sincero. Luego, Cassandra empezó a notar que Joe pasaba mucho tiempo frente a su ordenador de trabajo, especialmente cuando ella no estaba en casa. Un día, al llegar más temprano de lo habitual, lo encontró revisando su correo electrónico. Él explicó que estaba preocupado por su seguridad y quería protegerla de posibles estafadores, pero sus explicaciones sonaban cada vez menos convincentes. Poco a poco, el carácter de Joe empezó a cambiar. Se volvió más cerrado, a menudo se aislaba para hacer llamadas telefónicas, que interrumpía tan pronto como Cassandra se acercaba. En su comportamiento apareció una tensión, sobre todo cuando se hablaba de su pasado. Ahora evitaba las conversaciones sobre el tiempo antes de conocerla, y si Cassandra intentaba preguntar algo, se irritaba o cambiaba de tema. Lo más extraño de todo era que Joe comenzó a mostrar un conocimiento inexplicable sobre los asuntos de la empresa de Cassandra, incluyendo detalles que ella nunca le había comentado. Parecía saber sobre acuerdos que se estaban preparando y decisiones internas de la empresa, aunque no tenía nada que ver con ellos. Cuando le preguntaba al respecto, él respondía con bromas o decía que simplemente tenía un buen conocimiento de negocios. La alarma aumentó cuando algunos clientes de la empresa de construcción en la que Joe trabajaba empezaron a quejarse de retrasos inexplicables en los proyectos y extrañas exigencias financieras. Cassandra escuchó accidentalmente una conversación de su socio comercial en la que se mencionaba que varios inversores importantes se habían retirado de las negociaciones después de reunirse con Joe, aunque las razones de su retiro permanecieron en el aire. En la casa empezaron a aparecer objetos caros,
cuya procedencia Joe explicaba por exitosos negocios en su trabajo. Sin embargo, cuando Cassandra intentó obtener más detalles sobre estos negocios de su socio comercial, descubrió que Joe no había recibido primas ni bonificaciones significativas. Más aún, últimamente, su desempeño en el trabajo comenzaba a generar preguntas dentro de la directiva. Una noche, mientras revisaba viejas fotos, Cassandra encontró una imagen que la heló. En una foto grupal tomada en un evento benéfico hace 5 años, reconoció a Joe, aunque él había afirmado que en esa época vivía en otro estado. Lo que más la sorprendió fue que en la foto él vestía un traje caro y estaba conversando con personas de la alta sociedad, en un periodo cuando, según él, ya debería haber estado en la calle. Cassandra comenzó a notar que algunas sumas desaparecían de sus cuentas. Transacciones pequeñas, que por sí solas no levantaban sospechas, pero que sumadas formaban cifras considerables. Cuando intentó discutirlo con Joe, él se volvía agresivo y la acusaba de no confiar en él, recordándole todo lo que había hecho por ella y por su familia. Pero lo más aterrador fue una conversación telefónica que escuchó por accidente, en la que Joe discutía con alguien sobre el siguiente objetivo y el plan ya ejecutado. Hablaba con un tono y una voz completamente diferentes, dura, calculadora, sin la suavidad e inteligencia que tanto habían atraído a Cassandra la primera vez que se conocieron. El punto de quiebre llegó cuando Cassandra decidió llevar a cabo su propia investigación. Contrató a un detective privado, y los resultados de su trabajo superaron los temores más terribles. El verdadero nombre de su marido no era Joe Miller, sino James Campbell, y detrás de él se extendía una larga trayectoria de vidas destruidas y maniobras financieras fraudulentas. El detective le proporcionó documentos que confirmaban que James Campbell ya se había casado 3 veces. Cada vez, el modus operandi era similar: conocía a mujeres adineradas y solitarias, ganaba su confianza y luego, sistemáticamente, las arruinaba. Su primera víctima fue la dueña de una cadena de restaurantes en Seattle. Después de un año de matrimonio, descubrió que todas sus cuentas estaban vacías y su negocio al borde de la quiebra. La segunda esposa, una consultora financiera de Chicago, no solo perdió sus ahorros personales, sino también el dinero de sus clientes. La tercera, una desarrolladora inmobiliaria de Miami, sufrió un colapso nervioso al descubrir que su marido había hipotecado toda su propiedad en secreto. La historia del vagabundo constructor, que Joe le había contado a Cassandra cuando se conocieron, resultó ser una leyenda cuidadosamente elaborada. En realidad, él nunca estuvo involucrado en el negocio de la construcción. Su especialidad era estudiar a sus posibles víctimas, sus hábitos, debilidades y necesidades. Sabía cómo crear la imagen del hombre que ellas siempre habían soñado. Además, resultó que Joe no actuaba solo. Tenía toda una red de cómplices, desde camareros que le informaban sobre la aparición de mujeres potenciales, hasta asesores financieros que le ayudaban a mover los fondos robados a través de empresas fantasma. Su vagabundeo también formaba parte de un elaborado espectáculo, ya que mientras él supuestamente dormía en la calle, sus cómplices seguían a Cassandra, recolectando información sobre su rutina diaria, hábitos y preferencias. En la empresa de construcción donde Joe consiguió trabajo, también empezaron a suceder cosas extrañas. Desaparecían documentos importantes, se cancelaban contratos grandes y los inversores de repente se retiraban de la colaboración. Más tarde se descubrió que Joe estaba saboteando deliberadamente el trabajo de la empresa, allanando el camino para una posible adquisición por parte de una empresa fachada controlada por sus cómplices. Cassandra descubrió que durante los últimos meses, Joe estaba preparando meticulosamente el terreno para apoderarse de su negocio. Se reunía en secreto con competidores y les ofrecía información privilegiada. Compraba acciones de su empresa a través de intermediarios. Falsificaba documentos para obtener derechos sobre sus activos. Todo estaba planeado hasta el más mínimo detalle. Si ella no hubiese comenzado la investigación, en pocos meses podría haber quedado sin nada. Pero el descubrimiento más aterrador fue que Joe ya estaba planeando su siguiente paso. En su computadora portátil, el detective encontró un expediente sobre otra mujer exitosa, la dueña de una empresa farmacéutica en el estado vecino.
Había fotos de ella, su rutina diaria, la lista de sus restaurantes favoritos e incluso un perfil psicológico. Estaba preparando su huida, incluso sin haber terminado la estafa con Cassandra. Cada nuevo detalle sumaba al rompecabezas de un monstruoso engaño. El hombre que ella amaba, a quien había confiado su vida y su negocio, resultó ser un estafador profesional que había calculado fríamente cada paso de su encuentro y matrimonio. Cada sonrisa, cada caricia, cada declaración de amor formaba parte de su plan. Cassandra, al tener en sus manos todas las pruebas de las actividades delictivas de Joe, se encontró ante una decisión difícil. Sabía que cualquier acción imprudente podría asustarlo y hacer que se desvaneciera con todo el dinero robado. Por lo tanto, siguió jugando el papel de la esposa desprevenida, mientras preparaba la trampa para su marido. Durante toda la semana, se reunió en secreto con abogados, entregó documentos a las autoridades y cambió los códigos de acceso a las principales cuentas de la empresa. Cada noche, regresaba a casa y cenaba con el hombre que planeaba su ruina, manteniendo una conversación relajada y simulando que nada había cambiado. El desenlace ocurrió de manera inesperada. Joe, al parecer sintiendo que algo no estaba bien, decidió actuar antes de lo previsto. Por la noche, al regresar a casa, Cassandra lo encontró recogiendo sus cosas. En la mesa estaban los billetes de avión y documentos falsificados. Cuando entró en la habitación, él ni siquiera intentó dar una explicación. En lugar de la mirada cálida y familiar, ella vio los fríos ojos de un extraño. La escena que siguió cambió la vida de Cassandra para siempre. Joe, al darse cuenta de que su plan había sido descubierto, se transformó en una persona completamente diferente. Desapareció la suavidad y la inteligencia, dando paso a la crueldad y el cinismo. Se rió abiertamente en su cara, llamándola una tonta ingenua por creer en el cuento del noble vagabundo. Cuando ella le dijo que ya había acudido a la policía, él se enfureció. Comenzó una lucha. Joe, sin esperar resistencia, trató de arrebatarle a Cassandra el teléfono y las llaves del coche. Durante la pelea, la empujó, y ella se golpeó la cabeza contra el borde de la mesa. Al ver la sangre, Joe entró en pánico. Agarró la bolsa con el dinero y los documentos y corrió hacia la salida, pero en la puerta se encontró con los policías, a quienes Cassandra había llamado oportunamente con anticipación. La detención fue rápida. En la bolsa de Joe se encontraron no solo el dinero y los documentos de Cassandra, sino también pruebas de otros crímenes. Había pasaportes falsificados, tarjetas bancarias a diferentes nombres y memorias USB con información sobre posibles víctimas. Todo ello se convirtió en pruebas irrefutables de su actividad delictiva. Las consecuencias de esta historia fueron graves para todos los implicados. Cassandra se recuperó lentamente, no tanto de la herida física, sino del trauma psicológico. Su fe en las personas quedó gravemente dañada. La empresa sufrió importantes pérdidas, y muchos contratos tuvieron que ser revisados. Se necesitaron meses para desenredar la red de maniobras financieras creadas por Joe. La investigación descubrió aún más víctimas de Joe, de las que antes no se sabía nada. Algunas de ellas estaban tan asustadas que habían permanecido calladas durante años sobre lo sucedido. Su red de cómplices resultó ser mayor de lo que se había pensado inicialmente. Muchos de ellos lograron escapar con parte del dinero robado. A pesar de la pesadilla vivida, Cassandra encontró la fuerza no solo para reconstruir su negocio, sino también para crear un fondo de ayuda para las víctimas del fraude financiero. Usó su amarga experiencia para ayudar a otras personas a no caer en las trampas de los estafadores profesionales. Su historia se convirtió en una advertencia para aquellos que confían demasiado en personas poco conocidas, especialmente cuando se trata de grandes sumas de dinero y relaciones serias.